Hola, mi querida comunidad. Hola, buenos días. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado que a lo mejor no se lo esperaban. Tenemos a Nicolás Moreno, que es una persona que tiene una historia increíble, que estuvo en la operación especial militar, obviamente por parte de Rusia. No sé si es necesario destacarlo. Y aquí estamos con Nicolás, que nos podrá compartir su experiencia única, responder también algunas preguntas de ustedes que nos mandaron por interno desde antes y poder, sin lugar a duda, conocer cosas nuevas para muchas personas. Nicolás, Mucho muchísimas, gusto. muchas gracias por estar acá. Ahora estamos aquí juntos en Chile grabando este programa. Sé que pronto ya te vas a Rusia, por Sí, eso también muchas gracias por encontrar este tiempo para hacer esta nada. entrevista. Y bueno, si te puedo entregar la palabra para Ujú. que nos cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste a la operación especial militar? ¿Por qué esta guerra ajena en otro fin del mundo? Tú no tienes, hasta donde sepa, raíces rusos, ninguna como conexión directa de Rusia. Entonces, ¿por qué aún así llegaste a la operación especial militar? ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, me presento, me llamo Nicolás Moreno, participé en la operación militar especial por Rusia como operador de dron, estuve en el ejército ruso. Fui a la guerra por convicción, porque antes de la guerra vivía en Rusia y cuando empezó el conflicto estaba estudiando para piloto, terminé la carrera y volví a Rusia y firmé el contrato. Estuve un año en el frente de combate. Fui por convicción, como le había dicho, no me arrepiento y con orgullo, junto a mis compañeros de armas, combatimos en el frente ex territorio de Ucrania. Ex territorio de Ucrania, tal cual. ¿Y cuándo fue esto, Nicolás? De 2024 a 2025. De hecho, fui dado de baja por término de contrato en agosto del 2025, hace poco. Ujú. Nicolás, y si te puedo preguntar, ¿qué te dijo tu familia cuando supo que quieres irte a la guerra? Estaba estudiando cuando empezó el conflicto. Eh, Llamé a mi familia y les dije que si el conflicto no acababa y yo terminaba de estudiar, iba a regresar a Rusia y iba a ir a la operación militar especial. Siempre tuve el apoyo de ellos, Mm. especialmente de de mi madre. Así que, bien, un poco preocupado de ellos, pero nunca cambié de opinión. Terminé mi carrera y firmé el contrato y me fui. Así que siempre tuve el apoyo de familia y parientes allá. Sí, esto es muy admirable. Yo personalmente conozco a tu mamá, a Marcela. Además, ahora somos hermanas en Cristo. También se bautizó en la fe ortodoxa y de verdad es una persona muy destacable, con mucho valor y mucho coraje. Ella tiene la capacidad y la grandeza de ver las cosas con una visión como desde arriba, por decirlo así, decir que sí, es una lucha por la verdad. Es muy interesante, muy asombroso, porque Ujú. a menudo podemos decir, sobre todo, claro, en caso de los extranjeros, que es una guerra ajena, ¿qué vas a hacer allá? Me imagino que tus amigos te lo han dicho. Sí, tenía muchos rusos que me preguntaban por qué estás aquí, qué haces aquí, vienes de Chile. Yo les decía por convicción, yo antes había vivido en Rusia, conocía la historia de cerca, lo que pasaba en el Donbass, lo que hacían los ucranianos, las Fuerzas Armadas ucranianas, el Grupo Azov, Ujú. las brigadas nazis del ejército ucraniano, y por eso también, por un tema moral, fui para allá. O sea, fue absolutamente desinteresado, netamente para ser parte de esta lucha, de esta Sí, batalla. ser parte de la verdad, del lado correcto de la historia. Mm. Increíble, lo encuentro tan asombroso porque una cosa es cuando un ruso lucha también por la verdad, pero también al mismo tiempo, honestamente, claro, lucha por su pueblo, por su Ujú. tierra que ama, donde viven sus hijos, van a vivir sus nietos. Se puede explicarlo más fácil, pero cuando una persona de otro fin del mundo, a pesar de que ya habías vivido en Rusia y quizás pensabas regresar, a pesar de todo esto, sigue siendo tierra de otro pueblo. Y aún así, optar por arriesgar la vida para dar la batalla y ser parte de esta lucha por la verdad,
lucha histórica que va a entrar en la historia, esto de verdad es admirable. Yo me acuerdo cuando nos vimos por primera vez, Ujú. a mí se me llenaron los ojos de lágrimas porque el agradecimiento mío no tenía fin. De verdad que es un caso tan destacable porque sabemos cuando las personas de América Latina se van allá, pero a menudo se van por otro lado, Ujú. influenciados por los medios occidentales. Exacto. Lamentablemente es así, pero también hay que entender que este es un conflicto que ya no es entre Rusia y Ucrania, Ujú. así Occidente lo quiso. Donde yo estaba en el conflicto, por el lado ucraniano habían muchos europeos que Mm. peleaban por los ucranianos, mucho armamento de la OTAN, mucho armamento americano. De forma que Europa y Estados Unidos ayudan de forma indirecta a Ucrania. Ucrania pone los muertos, pone los cadáveres y Europa pone la arma. O sea, tú te enfrentabas allá, veías este Los armamento. veía así, armamento tecnológico muy sofisticado, muchas tácticas de combate que usa la OTAN. O sea, lo que quiero decir es que muchos instructores de la OTAN instruían a soldados del ejército ucraniano. Muchas brigadas internacionales, muchos mercenarios, Europa, también de Latinoamérica había, Colombia especialmente. Colombia en especial, sí, no sé qué Sí. pasa con Colombia. Muchos colombianos se van por tema de dinero, Ujú. van a combatir, como tienen experiencia, son ex militares, van a entregar su experiencia allá, pero se dan cuenta que las condiciones que están ellos, especialmente los colombianos, no son las óptimas por un tema en que a los ucranianos no les gusta mucho. Mm. Hay mucho elemento nazi dentro del ejército ucraniano. Importante de considerar. Sí, ¿Y cómo te trataron a ti en el frente? muy bien. Por parte de mis comandantes, el trato fue muy bueno, mis Mm. compañeros también. Hice lazos de amistad que van a durar para toda la vida. Aún hablo con mis compañeros, siempre me saludan, yo siempre les pregunto cómo están. Son todos rusos, yo estaba en una unidad donde solamente habían rusos. Mm. Generalmente los extranjeros que van a luchar por Rusia no están aparte, no están en una unidad aparte, siempre lo integran a unidades rusas. Así Mm. que pelean a la par con los rusos, no hay ninguna diferencia. Por eso quería especificar que Rusia no tiene mercenarios, tiene soldados, a diferencia de Ucrania. Porque yo como extranjero formaba parte del ejército ruso y tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier militar ruso. Sí, eso también es muy importante de Sí, destacar. Muy importante. ¿Y cómo fue para ti el tema del idioma también? ya lo sabía. Mm. Igual había palabras que no entendía, que cada idioma tiene su modismo, pero después conviviendo con rusos se me hizo más fácil y todo bien. Pero se nota que estabas en este ambiente porque de repente las palabras que usas Sí. no son como de libros de Dostoyevsky, son como de una realidad que es más, más informal, por decirlo Claro, así, fuera de claro. libros, de literatura, de manuales. Porque en el ejército compartí con gente de todos los rincones del país. Ujú. Había compañeros míos de toda Rusia, entonces aprendía palabras de distintas partes del país. Ujú. Eh, Mucha cultura, me integré muy bien a la cultura rusa de lleno, Ujú. porque como te decía, dentro de mi unidad solamente era el único extranjero. Ujú. Habían extranjeros de la ex Unión Soviética que eran rusos, pero que fueron a pelear por Rusia porque era su patria, su sangre y su Ujú. tierra. Ujú. El extranjero que era más occidental era yo. No Ajá. sé qué será la diferencia de América Latina. O sea, más lejos no se puede encontrar. No, Sí, no, no, no. lo más lejano que puede haber. Y tú entonces manejabas los drones. Sí. Te lo enseñaron Ah, ya, allá sí. antes, hiciste una Nos preparación. prepararon, sí, tuve la preparación básica de combate y después la preparación de dron. Después de eso fui enviado al frente de combate Ujú. y todo de forma muy disciplinada, lo que dijeron antes de firmar el contrato. O sea, no hubo nada, ninguna mentira, ningún Ajá. engaño. Importantísimo también. Todo tal cual y honesto desde antes. Sí, sí.
Y también habían muchos compañeros que me trataban de forma distinta, porque como era extranjero, cosas Ujú. que no entendía, el sistema también que es distinto, ¿En qué sentido te trataban distinto? no más amigable, tenían los errores al principio que cometía, los perdonaban más. O Ajá. sea, no había una disciplina tan dura conmigo al principio, especialmente de mis comandantes. Ujú. Claro, después a medida que iba progresando, la exigencia era más. Claro. Eso. Ya te Pero, ponías uno más de todos. claro, sí, Ujú, pero como te decía, mis comandantes siempre fueron buenos conmigo. ujú. Eh, Siempre hubo ese como que me cuidaba. Es muy importante la Sí, actitud de los comandantes hacia sí, los soldados. sí. Tengo de la moral y el compañerismo también lo hay. Sí. Eso. ¿Sabes que tenemos la canción Kambat en Ujú, ruso, Campal. donde Ujú, justamente se destaca como el gran valor, del gran corazón noble de un, ¿cómo decir? De comandante. un comandante Ujú, por el hecho de él no se tapaba detrás de los chicos, detrás de sus soldados, que los ujú, cuidaba. Y ujú. eso es siempre muy importante. Del comandante dependen muchas cosas, por eso no es por nada que Nicolás lo reiteró varias veces. Esto es clave y sabemos cómo es el trato también por parte de Ucrania, por parte de sus comandantes. Por parte de Ucrania es horrible. Cuando yo estaba, no voy a decir dónde estaba combatiendo, pero constantemente los ucranianos enviaban misiles a ciudades rusas sin un objetivo militar. Ujú. Eh, y por el lado ucraniano también. ¿Quiénes combatían o quiénes combaten todavía? Los que son fanáticos, nazis con ideología nazi, Stefan Bandera, por ejemplo, Ujú. fascistas, fascistas de verdad, Esos sí son fascistas. esos sí son fascistas, Ajá. y nazis, como dije, y mucha gente de edad avanzada que son obligados a combatir. Y gente que no quiere pelear, gente que no quiere combatir, porque en Ucrania los hombres van por la calle y el Sí, ejército los toma y se los lleva al frente y ni siquiera le dan tiempo para despedirse ni informar a sus familias. sí. Eso. Y también combatientes extranjeros que ya tienen una preparación militar que no sé dónde la obtuvieron, Mm. vienen de Europa, están ahí. Americanos, por ejemplo, canadienses, alemanes. Eh, También lo que quería decir que los ucranianos, cuando caía un ruso prisionero, el trato era horrible. En Mm. especial si caía un extranjero. En especial. Por ejemplo, nosotros en el frente no podíamos andar con celulares. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno cae prisionero? Por muchas razones. Herido, por ejemplo, y no podía defenderse. Ellos grababan, esto es muy duro lo que voy a decir, ellos tomaban tu celular, grababan la tortura y después se lo envían a tu familia. Lo hacen y lo siguen haciendo. O llaman a la casa, o también llaman pidiendo plata, extorsionando. En el ejército ucraniano es una desorganización tremenda. No hay disciplina, no hay compañerismo y mucho fanatismo. Esto todo empezó en el 2014 con el Euromaidán y viene desde atrás, el tiempo desde la Gran Guerra Patria, Ujú. cuando el ejército alemán atacó la Unión Soviética. Muchos ucranianos apoyaron al ejército alemán o participaron con ellos también en el genocidio de pueblos minoritarios como gitanos y judíos. Y de los más crudos y duros justamente eran los Sí, ucranianos. Dicen que los nazis les pasaban el trabajo más sucio que ni ellos querían hacer. Trabajo contra niños, ancianos, cosas así terribles y descaradas. Por eso también es importante considerarlo, porque uno dice, fue 80 años atrás, los nietos no son responsables. No, pero ayuda mucho a entender lo que está pasando el día de hoy. No son responsables de lo que hicieron sus abuelos, pero sin embargo, teniendo este dato, podemos entender mucho mejor lo que está pasando el día de hoy. Y justamente lo triste es que la prensa occidental trata de pintar todo de tal forma que todo lo que tú cuentas es al revés. En al Rusia revés, sí. pasa esto, en Rusia torturan, en Rusia son crueles. Yo nunca he escuchado una historia comprobada, real,
de este tipo de trato a los prisioneros por parte de Rusia? No, no lo hay. De hecho, los rusos no tienen un odio hacia los ucranianos. Los rusos consideran a los ucranianos como sus hermanos eslavos, que, digámoslos, de una forma perdieron el camino y cuando caen prisioneros se sigue el Tratado de Ginebra. Tratado de Ginebra que parte de Ucrania no lo sigue y Europa cierra los ojos. Eso. Uno de tantos tratados que nos sigue Ucrania, que Claro. los rompió. Y otra cosa, en Rusia, el que quiere ir a combatir a la guerra no es obligado. Solamente fue el 2022 que hubo una movilización parcial, que se movilizaron a 300.000 personas para ir a la guerra, pero el resto de la guerra todo ha sido muy voluntario. El que está en la guerra, el que está en la operación militar especial, lo hace de forma voluntaria. Firma el contrato, va de manera consciente a la zona del conflicto y cumple con su misión, que es defender el país y al pueblo. Exactamente. A la diferencia de nuevo de Ucrania, con Ucrania el que es desorden obligado. que está pasando ahí, lo que tú mencionaste de cómo raptan literalmente a las personas en la calle, y no es que tan solo no les dan tiempo para despedirse de su familia, no les dan tiempo ni de prepararse. No, Son personas que a menudo no tienen ningún conocimiento, les ponen arma y los tiran a la primera línea como carne de cañón. Es muy triste. hay gente que ni siquiera avanzada edad, que no tiene la preparación física ni siquiera Ni física ni para, mental. mental, para ser enviada a la primera línea de combate en el punto de choque de infantería, por ejemplo. Mm, ¿Qué pasa? A los rusos, o sea, a los ucranianos se les invita, se les pide que se rindan, pero como es un conflicto, si el enemigo no se rinde, hay que tomar acciones y seguir. Eso. exactamente, justamente como habíamos hablado sobre los comandantes, ¿por qué son tan importantes? Porque a menudo los ejércitos ucranianos no se rinden porque sus propios comandantes no se lo permiten, porque adentro de la unidad se prohíbe rendirse, si no los propios tuyos te van a matar y quedan en una situación totalmente atrapada. Muchos de los conflictos se podrían haber prevenido, muchas muertes se podrían haber evitado, tan solo entregándose, rindiéndose, porque Rusia avisa, 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 no se rinden, ya Rusia empieza a tomar una u otra zona, pero totalmente evitable. Se alcanzan a salir civiles, es de verdad, ha sido un conflicto muy sucio, y el que cree todavía que es guerra entre Rusia y Ucrania No, está muy no, muy equivocado. equivocado. Solamente hay que estar ahí para darse cuenta del armamento, por ejemplo, que tiene Ucrania, que es armamento OTAN y armamento americano. Ujú. Armamento muy caro y muy sofisticado. Y como te decía, muchos extranjeros que pelean por Sí. Ucrania. Que la mayoría van por compensación económica. Ujú, Eso, claro. que Europa paga, Sí es al que paga parecer, si también. es que paga, sí. Y de hecho, ni siquiera hay una especie de tregua. Rusia ha intentado muchas veces hacer tregua, por ejemplo, la tregua de Pascua. Me acuerdo cuando Mm, estaba en el frente, que a nosotros se nos dio la orden de no seguir con las acciones militares, ujú. pero Ucrania no lo respetó y no quiso respetarlo. Ellos no nos dan la opción de que el grupo de evacuación entre a sacar a los heridos y menos aún a sacar los cuerpos. Ujú. Y ellos tampoco tienen mucho interés de sacar los cuerpos de sus soldados, por un tema en que no quieren pagar la compensación económica a sus familiares. Lo toman como perdido en combate y el cuerpo nunca más se recupera. Eso pasa mucho también, con mayor razón, con los extranjeros que pelean ahí. Y los invito a ver reportajes de ex soldados colombianos que han peleado en el conflicto y las quejas que han tenido por el trato que han tenido de parte de los ucranianos y de los comandantes que están en la guerra. Sí. De hecho, ya no hay muchos colombianos que van por ese Ujú. tema, por un tema de racismo. Sí. Y a menudo ni siquiera les pagaron. Ni siquiera les pagaron. Han habido muy grandes protestas allá en Colombia. Véanlo, estudien antes de tomar decisiones. Y aquí también yo te quería preguntar algo que es muy único de tu experiencia.
¿cómo tú sentiste tu primer día cuando llegaste ahí al frente? Si te arrepentiste o no, te entró alguna No, no, duda. no. Claro, cuando firmé el contrato, me enviaron a la unidad militar, ahí fue como me dio un poco de miedo, porque me choqué con la realidad de una Ujú. guerra, que eran los heridos. Ver a los heridos en vivos es distinto a verlo por video o por foto. Pero ya cuando estábamos cuando llegué mi primer día, eh, entusiasmo, motivación por un tema en que ya había conocido gente, ya tenía con mis compañeros y estaba motivado y preparado psicológicamente. Mm. Además de eso, bueno, el primer día nos tocó un bombardeo, pero nada más, ¿Les tocó qué cosa? bombardeo. Ah, bombardeo, perdón, no Sí. entendí. Sí, porque los ucranianos, como te decía, envían misiles a las ciudades rusas que están en la frontera y el sistema de defensa antiaéreo los derriba. Ujú, ¿Qué pasó ujú. ese día? Empezaron a derribar los misiles ucranianos arriba de nosotros. Eso fue el primer día como lo más terrible. Y claro, después cada día pasan cosas distintas, pero uno se va acostumbrando y como más ligero. Después ya es como parte de la rutina diaria del vivir cada día como si fuera el último día, pensando que mañana no va a existir. ¿Cómo se siente vivir así? En ese momento no, nada, uno se pone más duro. Tiene también otro punto clave que es el compañerismo. Y cuando estábamos en la retaguardia nos distraíamos, conversábamos muchos temas de nuestra familia, nos hacíamos bromas, mirábamos películas, comíamos bien, Ajá. mucha comida. Eso quería preguntar, ¿cómo Sí, están también las las condiciones? condiciones de mucha comida, eh, había también mucha ayuda humanitaria. Eh, el ejército enviaba lo que era la comida y había muchas organizaciones, y hay organizaciones que ayudan a los militares. Ujú. Y eso Organizaciones llega, rusas. sí, llega al frente y llega directamente a nosotros. Y esa otra cosa que pasa también en Ucrania, que Mm. también ellos tienen organizaciones que ayudan a los militares que están en el frente. ¿Qué hacen los militares ucranianos? Toman la ayuda humanitaria y las venden. Sí, También ha sido pasa. muy famoso, sí. Sí. A nosotros no, nos llegaba directamente la ayuda humanitaria. Entonces no había problema de abastecimiento en ese aspecto. Mm. Hasta ropa incluso. Ajá. Ropa de invierno, aparte de lo que teníamos del ejército, teníamos las ropas de invierno que nos daban los civiles. Ajá. Eso. Y cuando andábamos en la frontera, en los pueblos fronterizos, o en las ciudades fronterizas, la gente nos saludaba, los niños nos saludaban de forma militar. Era muy, Ujú. muy bonito, muy bonito. Apoyo hay, claro, también lamentablemente dentro de Rusia hay gente que informa por medios occidentales, que hay que tener eso en consideración, que la información que entrega Occidente es mucha mentira, desinforman demasiado. Pero eso no, la gente no quiere verlo, Ujú. no quiere verlo. Sí, Y como por eso, ejemplo, de lo típico que desinforman es que el ejército ruso está muy mal, que no, no hay comida, no hay buen abastecimiento, ¿la palabra? exacto, Ajá, que todo hace falta, que pasan mucho frío. no, Una de las no. primeras mentiras, fake news que salieron en la operación especial militar, como empezó en febrero, aún Ujú, hacía mucho frío ujú. allá. De los primeros fake news es que los rusos allá se morían de hambre, no podían, No, no, o sea, perdón, de frío, no de podían frío. avanzar porque hacía demasiado frío. Y yo decía, pero si es cosa de abrir el mapa y ver que un ruso está acostumbrado a un frío mucho más duro, porque Ujú. Ucrania está en el sur. Para nosotros más al sur significa más cálido. Estamos sobre Ecuador, entonces es muy absurdo, de verdad Es que... absurdo porque hacer un país que hace mucho frío, el ejército siempre ha estado preparado en temas de abastecimiento para el frío. Exacto. Y a nosotros nos entregaban mucha ropa de invierno. Ujú. Nunca pasé frío.
Qué A pesar bueno. de estar en la intemperie, de estar afuera en el bosque, nunca pasé frío. Estaba bien vestido, estaba bien, que estaba calentito. Mm. Así que eso es mentira. Entonces te tocaban a veces así hacer tareas como en un bosque, no sé si puedo preguntar Sí, sí, esto. cuando estábamos en la retaguardia, como vivíamos ahí, Mm. alguien tenía que, no sé, hasta picar leña, cortar Ajá. para hacer fuego, porque teníamos estufa, por ejemplo, no sé, o limpiar, mantener el orden, porque a pesar de estar en la zona de combate, sigue funcionando como un regimiento. Ujú, Entonces cada uno cumplía una misión, otros estaban de guardia, así que era eso. ujú. Cada uno cumplía su tarea en la retaguardia. Ah, también de descansar y Claro. preparar el equipo para ir otra vez Ujú. al combate. ¿Y hacia la unidad de ustedes ha llegado alguna como campaña de apoyo de cartas? Llega, ¿Sí? llega mucho, sí, sí. Porque nosotros hemos mandado esto, Sí, entonces yo te quería preguntar si esto sí. de verdad apoya, si anima, si vale la Anima, pena. anima, moralmente anima. Anima a saber que uno está cumpliendo un rol importante, una tarea importante y hay gente que eso lo aprecia. Realmente eso ayuda bastante. O sea, no es Y como una cosa vana, sea una carta. no. Las cartas de hecho se ponen hay como una especie de pizarra y se ponen ahí. ¿Sí? Sí, sí. Bonito. Eso a mí me sorprendió. Y fue bonito cuando yo recibí una carta de un niño con un dibujo. Así que me gustó. También nos llegaba del ejército, por ejemplo, el 23 de febrero, que es el Día del Defensor de la Patria. Sí. Nos llegaban cosas también, regalos. Para la Navidad Ortodoxa también, Ujú, nos ujú. llegaban también regalos. Y para la Pascua nos llegaba regalos de la gente. Ajá, claro, como de Mm, civiles. sí, Ven, sí. hermanos, tenemos que seguir haciendo las campañas porque aquí tenemos persona real que estuvo allá y que dice que esto es importante para que nos animemos porque la verdad, yo misma, cuando primera vez escuché esta idea de mandar cartas al frente, aún no lo habíamos hecho. Yo misma me cuestioné porque es un esfuerzo grande. Por parte nuestro es grande porque no Ujú, solo tienes que recolectar cartas, tienes que traducir cada carta con el equipo de personas que entienden ambos idiomas, que se toman tiempo de traducir. ujú, Esta vez mandamos 100 cartas, no es una cosa menor. Hay que traducir todo esto y después coordinar a entregarlo a Rusia para que allá en Rusia lo lleven directamente al frente. O sea, es un trabajo que tiene muchas etapas y yo pensé, valdrá la pena quizás hacer otra cosa, quizás recolectar dinero, que también lo hemos hecho para mandar allá ayuda de dinero, porque sé que muchas cosas igual los soldados compran ellos mismos, no sé, ujú. secadora, me acuerdo que Sí, sí. compró la unidad femenina a la que apoyamos. Entonces yo pensaba que quizás es mejor ayudar con algo más práctico. Sí, No sé si vale la pena, pero la verdad he escuchado también que sí. El sí, apoyo moral es, es importante. que las cartas dan este apoyo moral, porque claro, Mm, sabemos que apoyo moral es importante, pero no sé si las cartas lo eran y parece que sí. sí, sí. Importante, siente el apoyo de una de las personas, la calidad, mm, la calidad de las personas. Ujú. Se siente, eh, lo viví. Y también el agradecimiento, que eso motiva más a seguir adelante. Sí. Sí. Y otra cosa que quería dejar claro, que este conflicto no es que Rusia haya atacado y Rusia sea el malo. Rusia solamente se defiende como siempre se ha defendido desde tiempos antiguos. Por ejemplo, cuando los caballeros teutónicos, que eran de Mm, Alemania, quisieron extenderse a Rusia, estaba Alexander Nevsky, que es un héroe nacional y ujú. héroe de la Iglesia Ortodoxa Sí, rusa. santo. Un santo, Ujú. sí. Resultado, ganaron los rusos. Mm, En 1812, Napoleón atacó Rusia para extender su territorio. Resultado, Napoleón perdió, volvió con el 5% de ese ejército y ganó Rusia. 1941, Hitler se le ocurrió extender su zona, su influencia, su territorio
hacia Oriente, donde estaba Rusia. Resultado, la toma de Berlín por parte Sabemos todos, sí. de los rusos. Ahora puede pasar lo mismo, Ujú. perfectamente. Ucrania, no sé por qué sigue combatiendo, Hasta el último ucraniano, ¿sí? esa es su meta. Zelensky no sé lo que quiere. Él no sabe, o creo que sabe, pero no le importa. Muchos ucranianos ahora están obligados a combatir. ¿Qué es lo que sostiene la moral ucraniana? Son los fanáticos, que son de índole de ideología nazi, que pelean en unidades como Azov, por ejemplo. Eso, El fanatismo y otros son ignorantes muchos también. sí, Muchos que sí. no entienden por qué luchan. Pueden luchar con incluso buenos sentimientos, buena convicción, digamos, de buen corazón, pero están absolutamente errados. Y de verdad que vale la pena destacar que este conflicto ya está ganado por parte de Rusia. Cuando el mundo pregunta, pero ¿por qué entonces se extendió tanto? ¿Por qué prometían 3 días y ya son 4 años? Ja, 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 el típico, muy típico. Porque Rusia ha hecho un trabajo orfebre de pasar a llevar cuanto menos civiles posible. Rusia está golpeando solo por la infraestructura militar, está enfrentando solo a los militares. Cuando hay un conflicto en zonas particulares, se avisa con mucha antelación a todos los civiles que aquí será duro, aquí hay que salir, hay que irse. Ahora, tienen su tiempo. El que no se fue, bueno, no se fue, pero Ujú. estuvo súper, hiper, mega avisado para poder salir, para que poco menos que se quedaran puros militares, de lo que sea posible, para poder enfrentar. Rusia ha hecho un trabajo enorme, porque para nosotros es un conflicto existencial y al mismo tiempo es un conflicto civil. Nosotros nos sentimos a Ucrania como otro pueblo. Ellos nos sienten otro pueblo, porque les metieron tanta basura en la cabeza por décadas. Entonces, simplemente están negando sus raíces, han sido muy traidores para nosotros. Aún así, con esta actitud, ellos siguen siendo parte de nuestro pueblo, nuestra historia. Si nosotros, la mayoría, tenemos familia en Ucrania, la gente tiene apellidos mezclados porque los apellidos de esa zona, de la antigua Rusia, porque antes esto era zona de Rusia, los apellidos de esta zona son muy específicos. Y en Rusia tú encuentras muchas personas con este apellido, tanto como en Ucrania encuentras muchas personas con apellidos muy típicos de zonas centrales de Rusia o zonas siberianas. Entonces tú ves que está todo absolutamente mezclado y gran parte de los rusos tienen algunos familiares o amigos en Ucrania. Para nosotros es un conflicto de hermanos, al margen de que está la OTAN que se metió en Claro. este conflicto, en nuestra familia, esto es totalmente así. Pero cuando vemos netamente como de cápsula que pasa con Rusia y Ucrania, para nosotros es un conflicto civil, es un conflicto muy familiar al que se metieron de afuera. Entonces, por eso siempre decimos, no traten de juzgar este conflicto, es familiar, es difícil de entenderlo. Y por eso que Rusia no quiere pasar a llevar toda Ucrania, destrozar como lo han hecho otros países occidentales, grandes hegemones, sabemos de quién se va a tratar, tanto de Europa como también de América del Norte, como lo han hecho en su historia, pasando a llevar, destrozando infraestructura, masacrando gente, saqueando, sacando todo. Rusia ha hecho un trabajo enorme porque sabe que este conflicto va a pasar, pero esta gente allá seguirá y no quieren tener parte de sus hermanos, aunque sean hermanos que no quisieron más estar juntos, pero no quieren tener a un hermano tan lleno de odio que todavía se puede salvar algo y tenemos la esperanza que con tiempo, no esta generación ni la próxima, pero van a pasar 3, 4 generaciones, tenemos la esperanza que la gente tendrá la capacidad de entender qué es lo que pasó, tendrá la capacidad de alejándose de esto, cuando ya bajan las pasiones, bajan los dolores tan sensibles, tan recientes, cuando todo esto, cuando baja el polvo, por decirlo, de todo lo que el polvo que se levantó, todo va a bajar. Y la gente, creemos que la gente de Ucrania tendrá, si es que aún existe Ucrania, estamos hablando en este contexto, Ujú. tendrá la capacidad de entender qué es lo que pasó allá y tendrá la capacidad de también de perdonar las medidas duras que tuvo que tomar Rusia. Pero es por eso,
Rusia podría haber terminado este conflicto hace mucho tiempo. Y sí. como creen que Putin es dictador y que es un opresor, Vladimir Putin, de verdad, de hecho, para los ojos de muchos ha sido demasiado blando. Sí. De hecho, nosotros las misiones que hacíamos eran muy quirúrgicas, puntos específicos, sin dañar infraestructura civil. Por eso se ha demorado este conflicto. Porque si Rusia se quiere hubiera podido atacar de forma masiva y esta guerra se hubiera acabado. Pero no lo ha hecho. Exactamente. Yo sé que en Rusia, incluso las personas que están a favor de la operación especial militar, que entienden por qué lucha el país, muchos juzgan a Vladimir Putin por no haber hecho medidas ya más duras, más rudas, para poder ya avanzar más, que perdona muchas cosas a Ucrania, pero también es por eso, porque él entiende, y él lo ha dicho, palabras de él, él entiende que va a pasar tiempo y los pueblos van a reconciliar. Por eso no quiere plantear un odio que si ya de por sí la situación es tan dura y difícil, pero agravarla haciendo las medidas duras contra los civiles inocentes, esto ya es otra cosa. Por eso, qué increíble cómo podemos, dando la vuelta a la historia, cuando tú ves a una persona, un dictador, un opresor, tú das la vuelta y resulta que es todo lo Todo lo contrario. contrario, sí. Por ejemplo, los ucranianos mismos, ya antes de la guerra, odiaban todos los rusos, pero ellos en sus casas hablan en ruso, pero públicamente hablan en ucraniano. Mismo Zelensky se hizo famoso eh, por una serie que hizo que se llama Sluga Naroda, Servidor del Pueblo, y formó el partido gracias a esa serie que estaba en ruso, que la filmó, la hizo en ruso, y ahora reniega del idioma ruso, y habla solamente en ucraniano, ni siquiera ahora queremos demostrar que no entiende ruso. Sí, A pesar, necesita traductor. sí, a pesar que Ridículo. la serie que él hizo, lo que lo llevó a la política, a ser presidente, lo hizo en ruso. Claro. Entonces, No, totalmente ridículo. claro. Y una cosa que también quería agregar, que lo que no une América Latina con Rusia, es que nosotros siempre hemos estado oprimidos por el llamado imperialismo europeo y norteamericano, fuera de ideologías políticas, es lo que Rusia quería evitar. Rusia no quiere subyugarse a Europa ni a Estados Unidos. Es un país soberano, un país independiente, un país orgulloso de su historia. Yo estoy lejos de la política, yo fui por una convicción moral, no política. Estoy alejado del comunismo. Mucha gente cree que Rusia es comunista y no es así. Para nada es así. Claro, y deben creer que tú fuiste a luchar por Rusia porque tú eres súper No, comunista. no, yo no, estoy muy lejos del comunismo, muy lejos del comunismo. Y cuando uno está en Rusia, no se ve comunismo, no se ve represión. Es un país tranquilo, un país ordenado, un país libre. No vive como una persona como acá en Chile, pero más tranquilo, porque no hay delincuencia, tampoco un país aislado, está bien abastecido, hay de todo. ¿Hay comida en supermercados? Hay Porque dicen sí, que no. sí, hay de todo. A pesar de las sanciones, la economía rusa se ha mantenido bien, no afecta. Es como estar en Chile, como estar en cualquier país, no hay Y una mejor que en diferencia. Chile. Mejor, Rusia vive sí, mejor. sí. Para salir, sacarnos un poco de los estereotipos. Yo creo que ha sido un gran programa. Hemos dejado muchas enseñanzas, yo creo, sobre todo si la persona está por otro lado de la historia falsa. Y si llegó a ver esto, yo creo que ha descubierto cosas increíbles que para empezar pueden tomarlo con desconfianza, pero ténganlo acá y empiecen a investigar y van a encontrarse con datos históricos, con datos duros que le van a destrozar todas las mentiras y los fake news que están planteando los medios occidentales. Y yo creo que podemos terminar con última pregunta. Si podrías aconsejar algo o decir algo a las personas de América Latina que no saben a quién creer, no saben si es importante tratar de entender de este conflicto en general, ¿qué es lo que les podrías decir?
Fácil empezar a leer un poco la historia de Rusia, de lo que te contaba desde la Edad Media, que siempre Europa ha intentado extenderse hacia Rusia, y empezar a también informarse por medios que son rusos, no solamente Ujú, europeos de Alemania o la CNN o claro. BBC. Eso. También apoyar moralmente, somos, a pesar que somos pueblos distintos, estamos muy ligados históricamente. En Rusia se aprecia mucho la cultura latina, se aprecia mucho el latino. Ujú, Rusia no es un país para nada racista, a ellos les interesa mucho la cultura, nuestra sí, cultura. es verdad. Si quieren apoyar, bueno, de muchas formas. Yo quise apoyar como fui para allá, primer contrato, combatí y aquí estoy. Y aquí es importante destacar que nosotros como corporación no invitamos a esto, no es Ujú. nuestra No, meta no. es mostrar la verdad del conflicto, eso también por si acaso, porque sé cómo después van a ponerse algunas Sí. personas por ahí en Cada uno es libre de hacer comentarios. lo que quiera. Sí, por Sí. favor, no es nuestra meta para nada, nuestra meta era mostrarles la parte, la faceta de la operación especial militar que solo podemos saber a través de una persona que estuvo allá y además una persona de su mentalidad que les puede hablar directamente en su Ujú. idioma, que viene de la realidad de acá, lo encuentro tan asombroso, una oportunidad muy única y quizás si llega a ver esto otra persona de América Latina o de España que estuvo en la operación especial por parte de Rusia, me encantaría que podamos unirnos, hacer algo Ujú. juntos también y sería maravilloso. Así que muchísimas gracias, De Nicolás, nada, por este el programa. gusto es mío. Muchas gracias a ustedes y a ti. Muchas gracias. Y Ujú. seguimos trabajando, hermanos, por la verdad, porque esto sigue. Muchas gracias.